Voy a hablar de varios significados. Voy a hablar de un partido político que surgió en Gran Bretaña de extrema derecha, además que fue el fascismo, que bueno, pues tuvo mayor repercusión, sobre todo con el auge de las dictaduras de extrema derecha y de extrema izquierda. Bueno, estoy hablando yo siendo historiador además, y sí lo comento, es en la estructura política que existió en los años 20 y 30. Cuando acabó o finalizó la Primera Guerra Mundial, Europa y muchos países europeos que participaron en la Gran Guerra tuvieron unos problemas económicos y sociales brutales. Bueno, la economía era cada vez peor debido al conflicto. Primeramente, en los años 1922 apareció la dictadura de Mussolini, Horthy, luego Primo de Rivera, eso en la década de los años 20. Bueno, estuvo bueno, Metaxas en Grecia, pero eso fue ya en la década de los años 30, Hitler, Dollfuss, eh, y otras tantas figuras, incluso propios monarcas que se convirtieron ellos mismos en dictadores. Y la dictadura soviética, que comenzó en 1922, después de que el Imperio ruso se desintegrase tras la guerra civil rusa que duró hasta 1921. A partir de 1922, la Unión Soviética se convirtió en una de las principales potencias de el bando de izquierdas. Y bueno, yo voy a hablar de mujeres políticas, la gran mayoría, aunque voy a hablar de una mujer en el ámbito del periodismo en Francia y también un ejemplo en Canadá y quién fue el fundador del Partido Fascista británico. El término mártir es la persona que sufre persecución, tortura o muerte por defender una causa, una creencia o principio o también una convicción. Generalmente no es el ámbito religioso, pero también puede ser política o ideológica, dando así testimonio de una adhesión a ella. La etimología proviene del latín eclesiástico mártir y está a su vez del griego martis o mártiros, que significa testigo, y la noción subyacente es que el mártir es un testigo que mantiene su testimonio incluso bajo el sufrimiento. Se relaciona con la raíz indoeuropea smer, que es recordar, presente en la palabra memoria. El activismo es la participación, la acción social de carácter público o dedicación intensa a una causa normalmente política, social o ecológica para lograr un cambio. Se define como la tendencia a comportarse de un modo dinámico y a veces como una sobreestimación de la actividad. La etimología del término, aunque es un adjetivo, de activo y este a su vez del latín de activus, relativo a lo llevado a cabo, y el sufijismo que todo lo que termina en ismo, la gran mayoría son doctrinas, sistemas o actividades. Doctrina, sistema, actividad. A su vez, activo proviene del latín actus, que es acción, fuerza o impulso, con el objetivo de que el activismo es una corriente política e ideológica en la cual se apoyan a través del ámbito social, político y ecológico con el objetivo de realizar cambios muy profundos, a veces otras veces menos, en torno al ámbito social. El feminismo, todo el mundo lo conoce que es una corriente en la cual pues, tuvo mayor éxito en torno a finales ya, el último tercio, más que el último tercio, finales del siglo XIX, y fue un movimiento, es un movimiento social, político y una doctrina que busca la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre ambos sexos, mujeres y hombres, promoviendo la liberación de las mujeres de la discriminación y la opresión patriarcal. La etimología proviene del latín femina, que es mujer, y el sufijoísmo, que es doctrina, movimiento, sistema. Aunque parece obvio, históricamente se ha ligado a la defensa de la mujer. Curiosamente, en francés, el término se acuñó en torno bueno, al siglo XIX, comenzó usándose para describir una condición fisiológica, pero pronto derivó en el significado político actual gracias a la periodista francesa Hubertine Anclet hacia 1882, porque el término francés lo que describiera la condición fisiológica. Antiguamente, eso en torno al siglo XIX. Gracias ya a finales del siglo XIX, el feminismo se convirtió en una corriente política, social y una doctrina también, porque es una orientación a un movimiento social en el cual se buscan las mismas oportunidades y derechos y trato entre ambos sexos. El sufragismo fue un movimiento internacional que surgió entre los siglos XIX y, bueno, finales del siglo XIX y principios ya o en torno al siglo XX, que reivindicó el derecho al voto femenino y la igualdad política y social de las mujeres. Se originó en Estados Unidos y se consolidó ya en Gran Bretaña, constituyó la primera ola del feminismo. La etimología proviene del inglés de suffragins, formado por suffrage, que es sufragio, voto, y su propio sufijo ismo, que es movimiento, o una doctrina, o un sistema. El sufragismo surgió en la cultura anglosajona a finales del siglo XIX, fue primero en Nueva Zelanda, Australia y a partir de ahí todo el derecho al voto, todo, porque el derecho al voto surgió en 1893 en Oceanía y fue en Nueva Zelanda
y así lo digo, y luego también se extendió por Australia y luego pues ya se extendió por el continente europeo y también llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos de la cultura anglosajona se extendió por el resto de Europa. Por cierto, en Francia se cumplen 80 años, 80 años, ¿eh? En Francia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se votó. En 1931, hace ya 95 años, las mujeres en España pudieron votar gracias a la Constitución de la Segunda República, que se promulgó, que fue la penúltima de la historia de España, el 9 de diciembre de 1931. El término testaferro es la persona que presta su nombre en un contrato, negocio o asunto jurídico que en realidad es de otra persona, actuando como la cara visible para ocultar al verdadero titular o beneficiario. Un testaferro es aquella persona que firma, pero no pone la cara, la pone otra persona con el objetivo de que él se pueda beneficiar. Se utiliza comúnmente en contextos financieros para encubrir la titularidad real de bienes y la etimología proviene del italiano testaferro, compuesto por testa, testa es cabeza, ferro es hierro, lo que se traduce o el significado literal es cabeza de hierro. Las sufragettes británicas fueron activistas del ala radical del movimiento sufragista de principios del siglo XX, lideradas por la activista británica y política Emmeline Pankhurst, que voy a hablar de ella y de, bueno, incluso de su hija y de otras figuras que tuvieron un papel destacado en Gran Bretaña. El lema de las sufragettes británicas era hechos, no palabras. Utilizaron acciones directas, huelgas de hambre y desobediencia civil para lograr el voto femenino alcanzado en 1918 y totalmente ya en 1928. Hablar de que Nueva Zelanda fue el voto femenino en 1893. Casi 10 años después fue en Australia en 1902. En 1918 fue en Gran Bretaña, Estados Unidos, toda la cultura anglosajona y a partir de ahí se fue extendiendo al resto de Europa. Y en el resto de Europa, el país que tanto se ha despreciado como es España, se consideró una de las primeras potencias, bueno, uno de los primeros países europeos en la cual las propias mujeres pudieron votar hace 95 años. Para que luego recordemos que fue además en esa estructura de la Constitución que España no es que era de los más lentos, ¿no? Pues estuvo por delante de Francia, porque en Francia hace 80 años pudieron por primera vez las mujeres votar en nuestro país vecino de arriba, no en Portugal. Y luego ya se fue yendo pues, esa estructura a otros países europeos. Es verdad que bueno, luego se eliminó en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, debido a las dictaduras que hubo, y en muchos países europeos, sobre todo en los años 20 y 30, porque surgieron regímenes totalitarios tanto del bando de derechas como del bando de izquierdas. Y eso limitó mucho al sexo femenino. Pero ellas siguieron luchando hasta que ya en la década de los 70 finales lo consiguieron y pudieron votar, pues, por ejemplo, en España. En 1977 es un buen ejemplo, para que luego además se comente esa estructura. Vamos a hablar de muchos de los términos, su etimología, las sufragettes británicas, bueno, un conjunto político liderado por Emmeline Pankhurst, que fue importantísimo para que las mujeres británicas pudieran votar y que en 1918 se pudieron votar y ya en 1928 se consolidó, pues Emmeline Pankhurst y su hija, Christabel Parkhurst fueron muy importantes. Primero, Emmeline Pankhurst fue activista política y líder del movimiento sufragista británica, el cual ayudó a las mujeres a ganar derecho a votar en Gran Bretaña. Se fundó en 1903 con el marido Richard, la Unión Laboral y Política de las Mujeres afín al Partido Laborista Independiente. Su hija, que continuó también en la lucha femenina y feminista y sufragista, con el objetivo de que ella fue sufragista y activista política británica. Ella nació en Manchester, en Gran Bretaña, en Inglaterra, fue cofundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres y dirigió acciones militantes desde el exilio. Estamos hablando en Francia, entre 1912 y 1913, porque en 1914 fue opositora de Alemania en la guerra. Ella se opuso al conflicto de la Primera Guerra Mundial. Una mujer además importantísima junto con su madre y también su padre Richard, con el objetivo de intentar inculcar las ideas y la igualdad entre ambos sexos. Hoy en día, pues yo creo que hay muchas, si alguien entiende que ese feminismo para mí, mi opinión siendo historiador, y a lo mejor hasta me puedo meter en un problema, lo han ido destrozando poco a poco, sobre todo los últimos 25 años. Y deberíamos de un poco ir cambiando y estructurando algunas de las acciones, porque luego la culpa siempre es del hombre y no, hay a veces que puede ser de los dos. Pero también es por las relaciones que tenemos y las estructuras. El ser humano es una persona que es impaciente,
Es alguien que se pone muy nervioso y la estructura que lleva no es la más adecuada en el ámbito, sobre todo social y sentimental. Y esto lo digo porque muchas de las mujeres lucharon por esa estructura, pero no lucharon por la estructura además, no por todo ello de lo sentimental, todo, sino por la estructura política. Las bases fueron ellas. Hoy en día la base política es muy diferente. Ya eso se ha olvidado hace 100 o 90 años. Y a veces hay que recordar a los políticos cómo deberían de, por ejemplo, interpretar sus facetas. Si quieren intentar llevar a cabo alguna estructura y que, por ejemplo, los ciudadanos puedan tener una vida lo mejor posible, nada más. No hace falta decir vida digna, sino una vida lo mejor posible. Unas mujeres importantes dentro del propio, bueno, que fueron las sufragettes británicas. Emily Davison fue activista británica, destacó como militante del sufragio y mártir del movimiento sufragista que fue arrollada por el caballo del monarca Jorge V, Amer, en el derby de Epsom el 4 de junio de 1913 y falleció a causa de este suceso días después. Una mujer además que fue activista y que desgraciadamente se lo llevó por delante un caballo y bueno, pues falleció eh, bueno, los días después del 4 de junio de aquel 1913. Annie Kenney fue sufragista británica, figura principal en la Unión Social y Política de las Mujeres, fundó su primera rama en Londres junto a Minnie Baldock, y Minnie Baldock fue también sufragista británica junto a Annie Kenney, cofundó la primera delegación en Londres de la Unión Social y Política de las Mujeres. Ellas fueron las que dejaron el legado en la estructura de esa Unión Social y Política en torno al ámbito femenino. Hubertine Ancler también fue sufragista, fue pionera del movimiento feminista en Francia, fue la primera sufragista francesa, pero ella, aparte de luchar por los derechos de las mujeres, Hubertine Ancler fue periodista, pionera del movimiento feminista y la primera sufragista francesa. Imitó los métodos del grupo los suffragettes o las suffragettes británicas, practicó la provocación y la desobediencia civil, huelga al impuesto, rechazo del censo, inscripción en las listas electorales. Ella al final, Albertine Ancler, que fue la precursora del término feminista, porque antiguamente, en torno al siglo XIX, y no ya hasta los últimos 20 años alrededor, que ella fue la que dio el término feminismo con esa igualdad entre hombres y mujeres. El término feminismo en su momento, en el siglo XIX, se definía con la explicación de que era una condición fisiológica. Ella fue la que dio lugar a esa estructura de ese feminismo. Que hoy en día el feminismo actual en España, sobre todo, más en España porque yo estoy de aquí, porque yo no sé cómo, en otros países debe ser algo también bueno, radical o radicalización por las postulados de los últimos 25 años. Esto no quiere decir que ni el feminismo sea malo o no. El feminismo es lo mejor que puede pasar al ámbito histórico y siendo yo historiador, porque eso puedes aprender de las mujeres y te pueden contar sus historias, sus problemas y cómo ven ellas, por ejemplo, qué es el feminismo para cualquiera de todo el sexo femenino, pero lo que no se puede hablar es de las estructuras hoy en día, que la gente habla del feminismo y la gente no entiende lo que es el feminismo en estos últimos años. Y si ya he hecho 25 años, pero es que si te vas a 12 años todavía vista, el feminismo ya es peor aún incluso debido a los postulados de algunos partidos políticos, que ya deberían de ir leyendo y aprendiendo de otras pensadoras de a lo mejor de hace 100 años o sí, 100 años o 90, por ejemplo, porque muchas de ellas lucharon por esa estructura. En Canadá también hubo un importante hecho histórico dentro del feminismo. Como en el resto de países europeos y en la cultura occidental, hubo, bueno, pues grandes formas de pensamiento y que, bueno, involucraron a mujeres importantísimas. Mary Richardson fue sufragista canadiense, activista a favor de los derechos de las mujeres en Gran Bretaña, candidata parlamentaria socialista y más tarde jefa de la sección femenina de la Unión Británica Fascista. ¿Qué fue la Unión Británica Fascista? Mary Richardson fue al principio una pionera del socialismo en el ámbito del feminismo con la ayuda, pero luego cambió a los postulados del fascismo. Algo extraño también para comprender, pero bueno, cada cual podría ver su vida como, pues, a través de las circunstancias en las que vivió ella, en el siglo XX.
La Unión Británica Fascista fue un partido político nacional socialista en Gran Bretaña fundado por el político británico Oswald Mosley en 1962 por la Unión Británica de Fascistas y Nacionalistas y en 1967 por la Unión Británica. ¿Quién fue Oswald Mosley? Pues fue un político británico que fundó la Unión Británica de Fascistas, una figura que, bueno, apareció también, tanto que se dijo que en Francia, en Gran Bretaña no aparece el fascismo, sí, verdad que no tuvo la mayor repercusión, como por ejemplo en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, por ejemplo, los países del sur, en Alemania, en Austria, en Hungría, en otros países, por ejemplo, de lo que fue en su momento Yugoslavia, o lo que fue Yugoslavia en su momento. Checoslovaquia tampoco hubo mucha incursión de la estructura y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.